Coño, pero qué joder. Coño, pero qué maldito. Mierda, coño. Buenas. Junto nuevamente. Un día más. Miren esta camisa negra, oscura. Hoy es un día, hace 62 años, hoy se cumple el trágico, fatídico golpe de Estado. Que en realidad muchos tienen, analistas dicen que don Juan fue un hombre muy terco, que no se adaptó, que él vivía en Europa, como quiera que sea. Pero eso no debió haber sido. Y se lo achaca a todos los yanquis, como hacemos. No, 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 no. Eso fue muy de acuerdo con el gobierno que teníamos de la época. Y por eso hoy vamos a hacer un programa, claro, vamos a ver el santoral. Hoy es Santa Aurelia y María de Cervellón y Día Internacional de la Ataxia, o sea, de los problemas mentales, que se le ha dado la importancia que debe tenerse. Todo eso está bien, pero hay que hacer los ejercicios. Nosotros nos gusta y hemos hecho un compromiso con ustedes que este programa, en base a una cultura de paz, democracia, transparencia, respeto, convivencia, pero que mantengamos la mente siempre fresca. Y cosas como esta, que sí vemos que no se le dan mucha importancia, la tienen, porque eso marcó realmente una desgracia, ese golpe de Estado. Una fatalidad para nuestra nación y no podemos olvidar, mente fresca. Fíjense, un día como hoy, en el año 275, en Roma, tras el asesinato del emperador Aureliano, el Senado nombra emperador a Claudio Tácito, que es el primero que gobierna entre el final de la época antigua y entra la época cristiana con el gran Claudio Tácito, muy famoso. En el 1066, la batalla del puente de Stamford, donde muere el rey vikingo Harold III, marca el fin de las invasiones vikingas en Inglaterra. Debemos saberlo, porque así es que se ha manejado este mundo. En esa Inglaterra que ustedes ven, allá donde están esas guerras, donde está Israel, es el mundo como se ha convertido en unos 2 o 3 mil años, las evoluciones. Y aunque no nos guste, tenemos que saber cómo fue que pasaron las cosas. En el 1396, tras la batalla de Nicópolis, Bulgaria cae bajo dominio otomano. Acuérdense que se habla de Turquía, se habla del Imperio Otomano. Un día como hoy, eso aconteció. En el 1493, Cristóbal Colón parte a su segundo viaje desde Cádiz, España, con una flota de 16 naves, en cuya tripulación se encontraba el comerciante Pedro de las Casas, padre de Fray Bartolomé de las Casas, persona que incidió muchísimo en nuestros primeros días. En el 1513, Vasco Núñez de Balboa, ese gran navegante, descubre el Mar del Sur. Para él, llegó al Mar del Sur. Luego Magallanes, en sus viajes de expediciones y de reconociendo al mundo y reformándolo,
bautiza el mar del sur como lo que es hasta hoy, y su verdadero nombre, el Océano Pacífico. En el 1555, Carlos V y los príncipes del imperio firman la paz de Augsburgo, por la que el credo luterano queda legalmente reconocido cuando nace la religión protestante. Recuérdense que eso hubo un problema, que el rey Carlos V quería divorciarse, la iglesia no se lo permitió, Lutero ya tenía sus contradicciones, fue cura, y ahí rompe, y un día como hoy, en el 55, ya nace definitivamente la iglesia evangélica, los cristianos, como ellos dicen. Cada quien maneja esas cosas de acuerdo a sus criterios y hay que respetar. Y en el 1625, los holandeses de Indias atacan San Juan, la capital de Puerto Rico, un día como hoy, con 17 barcos y 2.500 hombres, al mando de Balduino Enrico, el que ordena la quema de la ciudad. En el 1625, queman a San Juan de Puerto Rico. Resurge después, como han pasado todas las cosas. En el 40, perdón, ando buscando las cosas. No se me desesperen. En el 1824, y ahí comienza la descomposición nuestra, y se embarcan numerosas familias de la parte este hacia el exterior con motivo de la ocupación haitiana. Ya ahí se recrudece la situación y estamos a punto de la independencia. En el 47 tiene lugar en el Palacio Presidencial de Cuba una reunión entre el presidente Ramón Grau San Martín, fue en 1947, y los jefes de la Marina y el Ejército de esa nación, que pide la orden de apresar a los expedicionarios dominicanos que se preparaban a atacar con las armas la dictadura de Rafael Trujillo. En el 53, el Papa Pío XII divide la antigua arquidiócesis de Santo Domingo y emite la bula Si Magna el Excelsa, mediante la cual erige las diócesis de Santiago de los Caballeros, La Vega y la prelatura Nullius de San Juan de la Maguana, a la que en 1969 fue elevada diócesis de pleno derecho. Nuestro crecimiento católico, que fue exponencial prácticamente, lo cogió todo. En el 63, 1963, el día fatídico, que hoy se cumplen 62 años, que vamos a hablar en los trabajos de personas que estuvimos involucrados en esos procesos de muy jóvenes. Se lo he dicho a ustedes, y hoy es un día para recordarlo. Vamos a hablar ahí de un trabajo del comandante Paulino Polanco, pero eso va a ser el tema del próximo segmento. Y horas antes de materializarse el derrocamiento del presidente Bosch, eso es en el 63, un día como hoy, ya en la tarde, Bosch
llama a su despacho y le ordena al viceministro de Prensa, Fabio Herrera Cabral, redactar un decreto destituyendo al coronel Elías Huesis. Eso pasó en el 63, un día como hoy. Trágica noticia. A Huesis lo cogieron de Codogina de India. Él estaba muy comprometido con Unión Cívica. Acuérdense que le hemos hablado a ustedes que a él y a Marcial Silva, que era nuestro capellán en la batalla de las carreras, se le quiso achacar todos los males, pero es la realidad de cómo fueron las cosas. Entonces no podemos cerrar los ojos, cegarnos y seguir como los mulos con la cabeza abajo. No, hay que levantarla, hay que enterarse, hay que reflexionar. Y por eso para nosotros hoy es un día luctuoso. Aunque eso lo superamos hace tiempo. Vemos cómo ha avanzado la democracia por fin, pero que no fue fácil. Y si no se le acepta ese golpe cruel que dio esas 2 o 3 familias que cogieron a Viriato Fiallo, un médico bueno, serio, dominicanista, patriota, pero fue usado por las clases que gobernaban en esos momentos y por las conveniencias económicas de los sectores más recalcitrantes. Un par de familias que eran los dueños del banquito que había en el país. Recordamos siempre que vivimos ahí en La Sánchez y todavía ese banquito quedaba ahí, que era el que le prestaba hasta en funda de cemento a los gobiernos locales, porque así fue que se robaron el país, ripiado, como acabó de hacerlo el Leonel Fernández, que hoy anda disimulando y hablando mentiras por Estados Unidos, que anda por ahí medio desesperado y medio loco. Pero eso es el país que tenemos y cómo se han dado las cosas. Y tenemos que seguir comentando cómo fueron las realidades. En el 66, un día como hoy, salen del país las últimas tropas extranjeras amparadas en la sombrilla de la Fuerza Interamericana de Paz, la famosa OEA. Vinieron los yanquis con uno de sus flotas que iba rumbo, se dice que iba a Vietnam, no sé, y la levantaron de golpe por el asunto del estallido de la revolución, y cayeron aquí esas tropas y nos estuvieron ocupando, dieron elecciones, impusieron a Balaguer y un día como hoy se retiraron de la segunda intervención. Cosas que no debemos olvidar y que debemos de ver con satisfacción, que esa bota intromisora salió ignominiosa, perdón, que se le lengua la traba a uno. Pero debemos de seguir comentando y no olvidando cómo pasaron las cosas. Un día como hoy, en el 2023, que hay que recordar, aunque pasaron muchísimas otras cosas más. Fíjense que por ahí pasó la famosa sentencia que le da muy claro el derecho al país de que se respete nuestra Constitución. Para ser dominicano no basta nacer aquí, hay que ser hijo de dominicanos legales, no ilegales. Y son cosas que andan por ahí, las quieren usar los organismos internacionales, las potencias que quieren meternos aquí, pero que no se va a poder ni va a ser así. Pero en el 2023, un día como hoy, en el 2023, miren, algo digno o no digno, pero que debemos recordar. Fallece a la edad de 85 años Carolina Bosch Quidiello, hija del expresidente de la República, profesor Juan Bosch, líder histórico y fundador del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD, y la ex primera dama, doña Carmen Quidiello de Bosch, justo el mismo día, 60 años después, que derrocaron al gobierno de su padre. Vamos a la pausa.
Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Bueno, en este segmento vamos a concretar lo que le hemos dicho a ustedes. Ustedes verán ahí fotos que le vamos a ir pasando. Por ejemplo, vamos a comenzar, porque lo que vamos a tratar una colaboración del comandante Paulino Polanco, quien ingresara en la batalla de las Carreras un año después de haberse reabierto. Nosotros fuimos parte de la primera promoción cuando se reabrió, se lo hemos dicho a ustedes, en base a relaciones, porque ni tamaño ni el peso lo completaban, porque vinieron nuevos medios. El país avanzó ya a través de los convenios internacionales, las ayudas militares de Estados Unidos. En las academias se aumentó el tamaño, había que entrar con 5'7", estatura mínima, empezar unas 160 libras, que a nosotros nos faltaban libras en peste y bastantes pulgadas. Pero eso no fue pie para que no pudiéramos ingresar, gracias a nuestras relaciones. Y es muy bueno conversarlo con ustedes. Somos personas que hablamos de que hay que recordar. Pero, oigan, no es recordar para marcarnos, ni para mortificarnos, pero sí para siempre reflexionar, sacar los mejores resultados y que podamos recoger los más dignos, las posiciones más correctas, y que eso sirva de ejemplo al resto de la sociedad, a las futuras generaciones, a nuestras Fuerzas Armadas, que son vitales en el mundo entero. Porque recuerdo que cuando comenzamos esa trayectoria de la juventud, mucha gente hablaba de que los ejércitos estaban de más. Inclusive recuerdo que en Costa Rica abolieron el ejército. En Chile lo que era fuerte eran los carabineros. Pero, aunque no nos guste, tenemos que entender que realmente el mundo tiene que haber normas, y para imponer las normas tiene que haber personas preparadas, profesionalizadas en el manejo
de conducir un recluso, de detener a una persona, porque no es a lo loco. Este gobierno, calla palo que él, era como el Concho Primo, no, y avanzamos. Entonces, tenemos que reflexionar, nosotros que fuimos unos activos, que en un momento queríamos arrasar con todo, le explicamos a ustedes nuestras vivencias. Cuando entramos en esa batalla de la Carrera, ya tenía varios años cerrada por Trujillo, porque resulta que ahí se descubrían salían los complots. Y entonces, esas dictaduras, cuando vinieron esos procesos, analizaron que preparar a los jóvenes, ahí se le infiltraba muchísima gente, como pasó con Trujillo. Ahora vimos el caso de el capitán Ventura Simón, que fue uno de los que se fue al exilio y después vino en las invasiones. Pasó el caso del hermano de Inver Barrera, el mayor segundo Inver, pero ese no era cosa buena. Esa era gente que tenían proyectos personales y así no puede ser. Por eso es que hay que hablar y hablar la realidad. Por eso es la importancia de ese artículo que preparó y ese análisis que hizo el comandante Paulino Polanco, José del Carmen Paulino Polanco, que lo verán ahí ustedes en varias etapas, porque como hay una relación muy estrecha, nos mantenemos para esta fecha, participamos cuando se hacen las actividades que cumple años la revolución. Que están viendo ahí en pantalla al coronel Fernández Domínguez, que fue el ideólogo del movimiento revolucionario para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch, que al final tuvo todos los tropiezos en los mismos Estados Unidos, porque ya aquí, como le he dicho a ustedes, era un rumor que andaba como asadura en boquepuerco, en boqueperro, como que dicen, porque era ya en la que usted llegaba a una esquina y decía, no, este triunvirato no lo soporta nadie, ese golpe viene, y el contragolpe, ya había conspiraciones por todos los lados, porque el general juez, el coronel, perdón, que lo hace general a raíz, un día como hoy, a partir del golpe, Juan Bosch lo manda a cancelar, el golpe se concreta y al otro día él amanece ascendido a general de brigada y Marcial Silva de primer teniente a capitán. Esas son realidades. Y cuando entremos a analizar el aporte de José del Carmen, el coronel José del Carmen, coronel constitucionalista, José del Carmen Paulino Polanco, vamos a irlo relatando, lo vamos a ir comentando y ustedes oirán cómo fueron los pasos, cómo se llegó al movimiento constitucionalista, porque estas cosas, a partir de hoy, el golpe, lo que pasó en los meses y años subsiguientes, todo giró en torno dentro de la Fuerza Armada, fuera, en los sectores políticos, y hasta al pueblo le llegaba, porque el descontento era muy fuerte. A don Juan lo sustituye un triunvirato encabezado por uno que fue miembro del Consejo de Estado de la transición de Trujillo, un profesor, una persona muy seria, que aceptó la posición de Barahona para dar paso a la transición y preparar elecciones. Pero él renuncia cuando Manolo se va a la loma. Quiero recordarles a ustedes, o supuestamente se anunció el que iba a la loma. Hay dos versiones. Yo no hemos ocupado mucho y los datos están muy confusos. Pero la realidad, lo que más creíble nos llegó, Manolo no lo dejaron de llegar a la guerrilla. Subió dos de los jóvenes
que lo acompañaron, Pipe Fasa, que ese sí muere en la loma, pero lo que se dice es que él vino detenido a San Isidro y la línea que se bajó era que lo fusilaran, que lo llevaran a donde tenía el zinc, el paredón, atrás del Cefa, unos farallones. Los llegamos a ir a ver, nos llevaron, después que salieron los Trujillo, a los que estábamos ya a los 60 y pico de cadetes que quedamos de los 270 en que quedó depurada cuando se aceptó esa promoción. Y fuimos ahí y se nos enseñó que ahí era que tenían que ir los cadetes y los oficiales a fusilar a los presos políticos y a los que en la 40, en el 9 de San Isidro, se decidía que había que fusilarlo y ahí era que lo llevaban. Y se dice que ahí fue que llevaron a Manolo, pero que el profesor de los Santos, Emilio de los Santos, habló muy claro y dijo a las Fuerzas Armadas: si no respetan la vida de Manolo Tavares y sus acompañantes, no vuelvo a Palacio. Y lo cumplió. Cuando dieron el informe a la prensa de que en combate entre los guerrilleros y las Fuerzas Armadas habían diezmado la guerrilla, él lo que contestó fue que no volvió más a Palacio. Ni siquiera se molestó en renunciar. Fue un hombre serio. Y cuando le preguntaron, yo dije que yo no iba a aceptar ese crimen. No había necesidad. Entonces, debemos de dignificar a don Emilio de los Santos, a su familia, porque fueron realidades. Y por eso nosotros le damos la importancia a este aporte del comandante Paulino Polanco, que vamos a pasar ahora a irlo comentando con ustedes. Vieron ahí la foto de Fernández Domínguez. Ahora ustedes verán ahí en pantalla una foto del brigadier ya en su último año, Paulino Polanco, cuando él estaba en la academia de Francia, donde terminó los estudios con los acuerdos de la OEA. Los cadetes que estaban en la revolución, los que quisieran, fueron mandados a Chile. Uno, que es el caso de Cuqui Camaño, Claudio Camaño, Grullón, nuestros hermanos. Ellos dos les tocó Chile, que era el comandante de nuestro cuerpo de cadetes, Quintiliano. Fue a Venezuela, donde vino graduado de piloto. El Paulino fue con 2 cadetes más y le tocó ir a Francia, Academia Militar. Yo creo que ustedes lo vean ahí, que lo van a poner a aparecer en escena a Paulino. Excúsenos estas cosas, pero recuerden que así es que acostumbramos a hacerlo, y ustedes ya tenemos estos formatos y los respetamos. Ahí ustedes verán en pantalla al brigadier mayor, que era ya el rango que se ostentaba cuando se pasaba al último año. Saulo, por favor, a ver si me lo puede poner en pantalla. A José del Carmen Paulino Polanco. Ahí está con su traje, sus guantes, que es como se usa en esa academia. También le vamos a poner a ustedes una foto frente a la batalla de las carreras. La van a ver ahí próximamente en pantalla. Ahí la verán, la foto de Paulino y los 2 compañeros que lo acompañaron a Francia, pero él era el de más mérito, y fue quien encabezó esa pequeña delegación y participa con nosotros en todas las actividades donde se celebra el golpe de Estado, el grito de la revolución, que va ahora, el año que viene, ya comenzando en abril, se van a cumplir los 63 años del movimiento revolucionario. Hoy lo que estamos es conmemorando y recordando los 62 años del golpe al primer gobierno constitucional que tuvimos,
decapitada la época de las tiranías. Porque antes de Trujillo se hicieron algunos ensayos, pero ni el mismo, el que era casado con la Virgencita de Altagracia, el Bello Bello, que era el líder de la época, en el 30, Horacio Vázquez, fue un presidente hasta progresista. Él dejó los 3 troncales de las carreteras abiertos al país y es lo que se ha mantenido, tenía visión, pero la democracia no era lo que es hoy. No, en el mundo no se manejaba una democracia como la hemos vivido en los últimos 60 años, 70, y para la historia que se mantenga, para que no se repitan las cosas, no se puede tergiversar tampoco, ni tapar. Debe decirse con la crudeza con que acontecieron los acontecimientos. Miren, ustedes van a ver ahí, que vamos a tratar de ponérsela también, una foto de que era su director, por la dirección que fuimos cancelados, del coronel piloto Fernández Hermete, que no quería irse de la academia, ya le tocaba salir, volvió, y la cosa comenzó y encubrimos esos movimientos que dio al traste un 7 de julio, que con quien les habla, nosotros, Cadete, Sócrates, Grullón, se nos arrancaron las insignias, porque las instrucciones que dio la comisión investigativa, que fue por recomendación de Marcial, porque los disgustos y donde nos sostuvimos la justificación para exigir investigación era que no se nos trasladara a la Fuerza Aérea, a los cadetes que estábamos estudiando aviación, ya estábamos recibiendo instrucciones, por allá los pilotos nos decían, pero es que ustedes no vienen, ustedes llegan y ya la hora de instrucciones ha pasado, será paracaidistas que se van a graduar. Si eso no se define, ustedes no van a ser graduados. También había problemas con los que tenían que ir a la Marina, pero eso fue más cómodo y pudieron irse. Entre ellos estaba Fran Batista Félix, el Mundino Hernández Adames, que falleció hace unas semanas, quien fue director de la batalla naval. Y tenemos que no pasar por alto estos acontecimientos y comentarlo con ustedes y hacérselo saber, porque así fue que pasó y es la realidad. Y ese mayor Cabrera Luna era un buen oficial, un hombre que acabó después, cuando el golpe se consuma, fue de lo que fue víctima con la Chapel Díaz, Concepción Silverio, que engrosaron ese movimiento revolucionario, Rafael Cabrera Luna, y nosotros chocamos de frente con él. A nosotros, él nos mandó a vigilar constantemente, porque se decía que éramos la cabeza de un movimiento que se iba a dar en la academia, y no es mentira. Repartimos en lo personal alrededor de 15,000 tiros cuando hicimos la práctica de tiro, porque habían oficiales actuales en la academia. Vamos a los nombres, no los vamos a mencionar, porque no hay por qué implicar gente que eso trascendió, se quedó así, y cuando fuimos cancelados preferimos cerrar ahí ese capítulo, porque cuando salimos los 5, se nos llamó de la academia que Viña Román, ese ministro de la Fuerza Armada que fue la cabeza de ese golpe, siendo ministro del gobierno de Bosch, de la Fuerza Armada, duró 9 horas tratando de convencer, y Fran Batista Félix nos contaron que le dijo: general, no pierda su tiempo, que nosotros hemos decidido ser buenos civiles, amar a los militares. De aquí, si no se revocan esas cancelaciones injustas de nuestros compañeros, nosotros preferimos pedir nuestras bajas. Y quedaron en la academia el hermano de Cuervo Gómez, porque no podía vivir
le habían quemado la casa por el problema del Parque Independencia, que era el jefe de los tanques, un tremendo oficial. Quedó un sobrino de Jacobo Trujillo, el hijo de Checo Jaque. Sabíamos que él no podía dar ese paso, el general Checo, pero mantuvimos siempre una hermandad entre nosotros. Los Paulino Gómez, que ellos eran tradicionales y quería uno ser piloto y otro lo mismo, y nosotros entendimos. Ellos nos dijeron, la grulla me dijo ese Paulino Gómez, piloto, llegó a general. No, ese pisito tuyo, que tú sí lo tienes gustado, el que me ha gustado, del Lobo Negro, es suyo, hermano mío, y hasta siempre se te quiere, porque fue una hermandad que se hizo en esa batalla de la carrera. Entonces, vamos a pasar a buscar el artículo de el aporte de José del Carmen Paulino Polanco, coronel constitucionalista y coronel de la patria, y lo comentaremos como él detalla cada paso de los episodios, porque es importantísimo que se digan las cosas como realmente pasaron. ¿Cómo así? Porque mientras nosotros ya estábamos fuera de la academia, nuestra promoción, ellos eran los que manejaban prácticamente lo que estaban activos en ese proceso y vivieron ese golpe de Estado. Un día como hoy, que entre el CEFA y la academia, porque recuérdense que le dije una vez que la academia quedaba entre la Fuerza Aérea y el CEFA, el Centro de Instrucciones de las Fuerzas Armadas, y todo lo que pasaba, se hacía un acto en la academia, se conversaba con el director, nos dábamos cuenta de esos movimientos, oficiales que habían abajo, que sabían nuestro comportamiento, y ahí venían, nos juntábamos de una vez, a veces en el casino, en el baño, para comentar cómo iban los procedimientos. Y entonces escribe José del Carmen Paulino Polanco: buenos días. Un día como hoy, en la madrugada del día 25 de septiembre del año 1963, fue derrocado el presidente Juan Bosch por un golpe de Estado del alto mando militar encabezado por el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Mayor General Víctor Elvis Viñas Román, y el coronel Elías Huesen, el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez, quien había sido designado director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, oficial de entera confianza del profesor Bosch, formó el movimiento Enriquillo con dos fases. Plan A, escribe el comandante Polanco, que vivió esos episodios: evitar que derrocaran al presidente, y el plan B, tratar de reponerlo en caso de que fuera derrocado. Y ahí se dio, no pudieron evitar el golpe, y ahí mismito arrancó la conspiración que hemos hablado con usted. Escribe Polanco, el comandante activo en esos movimientos, para esos fines buscó los mejores dos oficiales académicos para que fueran los instructores del cuerpo de cadetes del Alto Centro de Estudio Académico. En ese tenor les ordenó que nos involucraran el amor a la patria, la defensa de la Constitución y las leyes, y la defensa de la soberanía nacional. Él sigue diciendo: de modo que los cadetes asimilamos perfectamente las enseñanzas dadas por nuestros profesores militares, y prueba de esto es que el día 24 de abril, cuando estalló la revolución constitucionalista, respondimos
el cuerpo de cadetes y oficiales al llamado de la patria, uniéndonos al movimiento constitucionalista. Continúa. Varios oficiales alistados varios oficiales y alistados fueron cancelados debido a varias delaciones del movimiento y su relación con el coronel Fernández Domínguez y el alto mando militar. Lo envió por varios meses junto con el capitán Franklin Invert y otro oficial a visitar varias academias militares de Sudamérica, Brasil, Argentina, Venezuela y otras, con el fin de distanciarlos y debilitar el movimiento. Cuando el presidente Bosch preguntó que dónde estaba Fernández Domínguez, le contestaron que sus superiores lo habían enviado a una misión fuera del país. Asombrado, el presidente Bosch contestó: ¿cómo es posible sin consultar al presidente de la República? Porque ya se venía gestando el malestar. Esto fue vivencia que relata Paulino, que no lo hemos visto en los libros, en los anales, sino que está escrito a conveniencia de los poderes internacionales que se unieron a ese golpe, aunque no fue verdad que fue ordenado por la embajada norteamericana. Hasta ahí nosotros tenemos conciencia de que no, ni las cosas se deben tergiversar. Cuando regresó de la misión en el mes de agosto, se lo hizo saber al presidente, quien lo mandó a buscar para una entrevista. Ya estaba en etapa avanzada el golpe del día del 24 de abril, día de la Virgen de las Mercedes. Hasta eso tuvieron la visión de escoger. Y ese día los cadetes se les dio libertad general, con excepción del personal de servicios y los cadetes que estaban cumpliendo arrestos, porque no merecen ser gratificados. Entonces, escribe el comandante Paulino: los cadetes Paulino Polanco y Bautista Miranda nos encontrábamos en la calle Ravelo en una fiesta de cumpleaños, donde Charito, una chica muy linda que era mi enamorada, apenas habíamos llegado, eran las 4 de la tarde, cuando un niño limpiabotas nos dijo: cadete, están llamando por la radio a los militares que se reporten a sus cuarteles. Salimos para el puente, ya nos esperaba la guagua de la academia, una guagua italiana, y eso yo siempre lo recuerdo porque eso fue gracias a la amistad de la gente de la FIA, los nietos de Isabel Maya, con Ramfo. Y entonces la Academia y la Aviación fueron dotadas de esos equipos. Y siempre comentábamos que había un letrerito en la guagua que decía: no parlate al conductor cuando lo vetuta y en movimiento. Y eso lo cogíamos como se nos grabó. Eran de las cherchas que hacíamos los jóvenes cadetes, llenos de orgullo de pertenecer a nuestras Fuerzas Armadas ya democráticas. Entonces, cuando llegamos ya a la Academia Militar, relata Paulino, estaba rodeada la cerca ciclónica por tanques blindados y guardias del centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, el famoso CEFA, y hasta en los pasillos había guardias. El subdirector, recuerden que le hablé ahorita, ojalá me pueda poner la foto, de Roberto Antonio Cabrera Luna, mayor a la sazón, quien nos acompañó, relata Paulino, nos ordenó cambiarnos con ropa de campaña, chamaca, lo que le llamo ropa de faena, la ropa de combate.
estábamos acuartelados. En un testimonio me suministró Cabrera Luna y que está en mi libro, él narra que el presidente Bosch llamó preguntando dónde está Rafaelito Fernández. Cabrera Luna le contestó que estaba en una finca de San Francisco de Macorís con un amigo ordenándole localizarlo por cualquier vía y dígale que se reporte inmediatamente al palacio. Relata Polanco. Fernández Domínguez se presentó en el Palacio Nacional a las 9 pasado meridiano. El presidente lo puso al corriente y le dijo: Rafaelito, vete a la academia, moviliza a todos los militares del movimiento y actúa, que hay un golpe de Estado. Continúa el relato. El coronel Fernández está bien, señor. El coronel Fernández, perdón, una coma, le responde al comandante en jefe: está bien, señor. Antes de salir, entra al despacho del ministro general Viñas Román, le da un taconazo, se para en atención, lo saluda y le dice: general, yo no creo que usted permita que se derroque el presidente Bosch, y agrega: ¿usted quiere que yo lo evite? Haciéndame a coronel y hágame general de brigada transitorio. Viñas Román le dice: no, hombre, Rafaelito, vete a la academia, que mientras yo sea el ministro de las Fuerzas Armadas no habrá golpe de Estado. Cuánta mentira, señor. Así es que se ha manejado nuestra historia, pero esto por eso es importancia que quiero conversarlo con ustedes, porque ustedes en los anales reales no van a encontrar estas verdades, estas confesiones de personas que fueron actores y fuimos, porque le hemos dicho a ustedes que Polanco ha mantenido conmigo este contacto desde esos tiempos, porque siempre, cuando él llegó a la academia, nunca se me olvida que él, ese que fue rector de la UAS, el recluta Familia y el recluta Gullón Fernández, nosotros lo escogimos y fuimos quienes le dimos instrucción, porque a cada cadete, ya cadete nos recluta, cuando uno pasa el primer año, se nos encomiendan para que instruyamos a 2 o a 3 de los reclutas, pero sobre todo los que estábamos en mejor orden de mérito, y lo hiciéramos militares y le sacáramos el agua civil. Y si ustedes se topan con Iván Grullón, él es rector, que se graduó en la batalla de la Carrera. Nunca, hace mucho que no lo veo, no sé cómo está, espero que Dios lo tenga vivo y en salud, porque fue un gran hombre, uno de los PLDistas que hay que respetar y decirle que fue serio, un rector que salió digno de esa universidad como los demás. Los que no salieron dignos fue los que se engancharon al bochismo y cayeron bajo el gátula del team Leonel Fernández, pero que ese también fue víctima, ¿sí?, del dueto satánico, Danilo Medina y Temístocles Clemontá. Fueron los que destruyeron esa obra de Bosch y que la escogieron para su peculio personal, y hoy exhiben los millones que exhiben. Y no pueden negarlo. Y la historia de ellos tiene que decirle y darle su baldón y su franja negra, que es lo que merecen. El lazo del luto con que ellos tiñeron la conciencia de la nacionalidad y del país y de la historia. Por eso es lo importante de este relato y de este aporte del comandante Paulino Polanco. Y nosotros nos sentimos satisfechos de que ustedes nos den la ocasión de comentar esto con ustedes. Fernández Domínguez fue de los que salió decepcionado, pero él no dejó la lucha. El golpe se consumó. A él, recuerdo que vino de la academia, vino a caer a donde estaba artillería, y de ahí siguieron. Después de ahí
siguen ingresando, porque Cabrera Luna, desde los primeros momentos, abrazó el movimiento constitucionalista, la Chapel Díaz, Sención Silverio. Esos fueron de los que fueron casados en primer orden. Nunca se me olvida que a la Chapel lo cancelan ya siendo capitán, y un día nos encontramos y yo le dije, comandante, mírenos aquí otra vez. Y me dijo, ay, pero yo no te la mente, tú apenas fuiste cadete, pero nosotros no podíamos. Y lo entendí. Si nosotros apoyábamos a ustedes en ese movimiento, era un suicidio. Y es posible que fuera verdad, porque no íbamos a levantar en armas, íbamos a tomar la academia. Y ese plan era que íbamos a llamar, íbamos a trancar al oficial del día, íbamos a meterlo en el calabozo, íbamos a exigir al director Smester que fuera, hasta que él lo hiciera llamar a Atila Luna y a los jefe de Estado mayores para hacerlo todo preso. Hay un sueño, y teníamos tiro de Mauser de más, porque responsablemente nosotros dirigimos ese operativo, lo dirigimos. Una vez, cuando tuvo la famosa comisión que decidió que se nos cancelara, concluyó Soto a la cabeza el 4 más, se inventaron que se habían robado una pistolita de un oficial, y se hizo una inspección general, nos sacaron a todos fuera, pero como de los oficiales activos había gente con nosotros, señor, perdón, permítame ir al sanitario, y ya, porque teníamos todos esos planes amarrados. Cada uno de los que íbamos a ir al sanitario fue a salir huyendo para los tiros que teníamos en el armario, meternos en los bolsillos donde fuera y echarlo en los sanitarios, en el tanque de los sanitarios. Así lo hicimos, no apareció nada. Donde había uno de los oficiales nuestros, no tuvimos que hacer esos allantes, pero al final no apareció nada, pero sí se dijo algo anda pasando, ahí se demostró que había dado un giro a la academia, y ahí surge nuestra cancelación unos meses después. Nunca se nos olvida, un 7 de julio, formación general, 5 de la tarde, y fueron llamando, nosotros el primero, Leonte Pérez Leonardo, fuimos el segundo fue William Napoleón Liriano, el policía, estaba de verdad, había sido sargento de la policía. Bueno, William, el hombre que escribió El guardia con el tolete, que era, trabajaba con Johnny, después fue viceministro en el gobierno los gobiernos del PRD. Leonte Pérez, que era uno de Barahona que lo habían cancelado y no me hizo volver a la academia antitrujillista, y de una vez se integró con la grulla, un grandazo, y él no me perdía ni pie ni vida. Grulla, cuenta con nosotros, porque se soñaba con que diéramos ese movimiento. Y al final había que escoger 4, y después nos contaron, el mismo Pérez Florian, que él lo incluyeron porque no encontraban quién, y dijo el que estaba de oficial, pero Pérez Florian estaba a las 10 de la noche en la habitación de Grullón Soto. Pues pongan ese, a ese parte. Estaban conspirando. Señor, el tiempo se nos acabó. Pero este día de hoy, 25 de abril de cada año, es doloroso, es lamentable, pero es para superarlo y para cada día seamos mejores ciudadanos y tengamos un mejor país. Gracias y hasta mañana.